Les voy a pedir que me acompañen rápidamente. Ahí mientras que la va buscando, no la vas a poner todavía en la pantalla, no te preocupes. Al libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1. Este mes estamos entrando al mes de la conquista. Tuvimos un mes de junio, donde tuvimos el Pentecostés. Fue el Pentecostés donde recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos exhortó, nos enseñó a través de los predicadores que nos acompañaron en ese momento que debíamos crecer ¿a dónde? Hacia abajo. Gloria a Dios por el que estuvo se edificó ese día. Y nos hablaba que tendríamos que tener relación con el Padre. ¿Para qué? Para conocer qué. Nos enseñaban que a través de la palabra y del conocimiento de la palabra íbamos a tener qué? Relación. Íbamos a tener relación más profunda y conocer lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Amén. Yo siempre le pongo este ejemplo a las personas con las que puedo predicar. Yo siempre digo mucho amén, porque en los inicios de servirle al Señor servimos en el ministerio de escuela infantil y nos tocaba ser muy dinámicos con todo el equipo de maestros de ese entonces para que el niño estuviera muy atento. No hay nada más terrible que un niño se distraiga y usted tenga 50, 30. Era muy complejo. Entonces de pronto me disculpan si le hago decir mucho amén, porque de ahí voy a entender que estamos conectados con el mensaje. Amén. Amén. Esa es la iglesia del Señor. Y veíamos en el Pentecostés y nos enseñaban también que el Señor no deposita su gloria donde no hay ¿qué? Orden. Él no va a derramar su unción donde no hay orden. Eso nos lo enseñaba un gran varón de Dios, que es el apóstol Eduardo Cañas Estrada, que nos acompañó y nos permitió traer una palabra especial para esta casa. Y nos enseñaba que a través del orden, que él tomaba personas ordinarias para hacer ¿qué? Cosas extraordinarias. Y que uno de los requisitos era ¿qué? Ser ordenado. Amén. Y eso que marcó mi corazón. Yo siempre me hago atrás y yo decía amén. Eso es lo que el Señor quiere. Y este mes de julio es un mes, y entramos al mes de la conquista. Amén. Julio, todo lo que vamos a hablar desde el altar en casas de bendición, vamos a hablar de la conquista. Amén. Porque los hijos de Dios somos conquistadores por diseño original de Dios. Amén. Repítalo conmigo. Nosotros, los hijos de Dios, somos conquistadores por diseño original. Amén. Y cuando estaba preparando el mensaje, el pastor me decía, bueno, ¿de qué vas a predicar? Pues yo le dije, pastor, el Señor me ha venido hablando tanto de orden. Y comienzo a estudiar y a preparar el mensaje. Y cuando viene el tema del mes, dije, Señor, la base de todo gran proyecto es el orden. La base de todo gran inicio ha sido el orden. La base de un gran legado siempre ha sido el orden. Y el orden viene acompañado de la sujeción, de la humillación, del sometimiento, de la voluntad de ¿quién? De Dios. Y es por eso que la palabra nos lo enseña. El libro de Deuteronomio 28, capítulo 28, verso 1, nos enseña que el orden no es una opción, es una dirección de Dios. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y comienzo a revisar
y comienzo a preparar el mensaje y comienzo a ver que el orden y la obediencia esa obediencia que Dios nos habla en Deuteronomio 28 es el preámbulo para la conquista. La obediencia que el Señor está pidiendo en Deuteronomio 28 es el preámbulo de la conquista. No podemos querer conquistar algo si no somos primeramente obedientes. Y es tanto lo que Dios ama la obediencia, que cuando Él crea al hombre, y en el principio del Génesis, Él creó todo para que Adán y Eva viviesen en una vida ¿de qué? De obediencia. Fue lo único que le pidió Dios a Adán y Eva. Él anhelaba y Él quería que vivieran en una relación paternal, de cercanía con Él. Él diseñó a Adán con gobierno, lo instruyó en gobierno, le dio dirección, le dio autoridad sobre toda la creación. Y lo único que le dijo a Adán fue: obedece. No le pidió nada más. Y si usted revisa por toda la Biblia, lo que más apremia y lo que más le agrada al Señor y lo que más marca el corazón de Dios es la obediencia. Amén. Que no sea que los amenes se mengüen porque la palabra nos está exhortando, o sea más bien porque no se esté distrayendo. Alguna de las dos, que no pasa ninguna de las dos. Amén. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea en una relación, les pone todo. Yo soy impresionado porque yo siempre, cuando comencé a estudiar la palabra, me daba cuenta que desde el Génesis 1:1 hasta el Génesis 1:25 Dios se desgastó y se gastó 5 días para poner en mejor lugar para que viviese Adán y Eva. Todo el mundo dice: no, creó los planetas, no. Porque si usted revisa la palabra, cuando después del Génesis 26 y el 27, que dice: los bendijo y los ordenó que se fructificaran y se multiplicaran y sojuzgaran toda la creación, viene después, más adelante, finalizando el capítulo 1, y dice: y vio que era bueno en gran manera y descansó. La cúspide y lo más alto que hizo Dios cuando creó fue Adán y Eva, fue usted y yo. Y por eso Él se desgastó en ese Génesis. Yo vivo maravillado cada vez que nos preguntan, vienen las parejas a consejería, ¿usted cree que Dios se desgastó y hizo todo lo que hizo en el Génesis 1, detalle a detalle? Porque si usted nota, en el Génesis está detallado todo, para ponernos a nosotros dos, Adán y Eva, varón y hembra, para que viviésemos en plenitud, para que no hiciésemos caso. Amén. Y resulta que Dios y la relación constante de Dios siempre va a estar marcada ¿por qué? Por la obediencia. Y Él nos va a medir y nos va a examinar en 3 áreas de obediencia, que esta mañana yo se las quiero enseñar. Las quiero que las revisemos bajo la luz de la palabra, que sea la palabra misma mostrándonos qué consecuencia trae la desobediencia en esas 3 áreas de nuestra vida. Amén. Y es el reino, la familia y las finanzas. Repítalo usted: reino, familia y finanzas. Y lo curioso de esto es que el Señor nos va a pesar y nos va a revisar en esto, pero estas 3 forman un cordón de 3 dobleces que provocará bendición integral a tu vida.
A mí me impresionaba uno de los predicadores que nos acompañó en el Pentecostés y decía: el Espíritu Santo es intencional, el Señor es reintencional, porque Él coge las tres y te pesa, revisa tu relación con Él, cómo te comportas con el evangelio que aprendes, te revisa cómo te estás comportando en tu familia, cómo llevas tu vida familiar, y tres, cómo estás viviendo la parte financiera. Te lo revisa, lo pesa, lo examina, porque Él sabe que si tú andas en obediencia en esas tres áreas, vas a provocar una bendición integral sobre tu vida. Porque de nada sirve que tus finanzas estén a flote y tu familia se esté perdiendo. De nada sirve que seas el mejor predicador, seas el mejor ganador de almas, pero tu casa está en perdición. De nada sirve que tú tengas el mejor hogar, el de ensueño, el que todas las parejas de la iglesia lo ven pasar y dicen: yo quisiera que mi casa fuese así, pero no tienes ni 100 pesos para irte a comer una tajada de pan a la panadería. Amén. Y no te sirve eso, porque Dios quiere darte una bendición integral. Alguna vez yo escuchaba a un predicador que también alguna vez nos acompañó acá, no digo nombres, es mejor así, sé que es el Espíritu Santo hablándonos a través de ellos. Y ese varón decía, y me impactaba esa frase, no son frases así que wow, no. Ese varón decía: siempre cuando yo veo una familia tomada de la mano llegando a la iglesia, yo me pregunto algo, que ojalá esa familia realmente venga tomada de la mano a la iglesia, realmente. Porque siempre nos pasa que uno ve la familia y 3 cuadras atrás vienen refunfuñando, limpiando al niño, acomodándolo, peleando. Y curiosamente, como si se hubiera un portal 1 kilómetro a la redonda del templo, todo cambia. No sé yo lo he visto en otras iglesias, tal vez en esta no, pero sí yo lo he visto. Y es curiosamente, yo no sé si es que de pronto hay como un cerco mágico, la unción, no sé qué, yo de pronto creo que los adoradores antes de subirse al altar llegan y riegan aceite 1 kilómetro a la redonda del templo. Yo creo, de pronto, es una suposición, decía el chavo, una suposición del supositorio. Amén. Y esas 3 áreas de nuestra vida las quiero que las revisemos para poder ver en la palabra que no es que estemos mal, estamos desenfocados, y por eso la bendición no ha tocado nuestra vida. Amén. Y el primero, la desobediencia en el reino. Le voy a pedir que me acompañes al libro de Jonás, del profeta Jonás, capítulo 1, verso 1. El libro del profeta Jonás, capítulo 1, verso 1. Jonás, yo le decía a mi esposa, porque yo me siento con ella y preparo los mensajes. Ella es mi cómplice en los mensajes, ella es la que me ayuda a hacer los mensajes. Yo me siento, yo le dicto, hay veces me siento, reflexiono, ella me ayuda. Yo le confieso, eso no es un mensaje solo mío, es de ella también. Nos sentamos los dos. Y yo le decía, yo quiero como hablar de Jonás, pero es que Jonás me suena como tan la escuela dominical. Nosotros solo hablamos de Jonás en la escuela dominical, en un púlpito no es tan a menudo que se escuche. Y resulta que Jonás es el claro ejemplo de alguien que conoce de Dios, que camina con Dios, que escucha la voz de Dios, que está en una congregación. Es el ejemplo perfecto para la desobediencia en el reino. Dice el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo:
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La orden de Dios fue clara. La orden de Dios fue clarísima. Pregona, predica. Pero resulta que Nínive era una ciudad terrible. Nínive era una ciudad muy densa en el ámbito espiritual. Era muy complicada. Y sumado a esto, Jonás tuvo miedo. Sumado a esto, Jonás le quería servir a Dios, no como Dios quería, sino a la manera que Jonás quería. Le hago una pregunta: ¿estaba su corazón correcto? Y eso nos pasa a muchos que estamos en la iglesia. Por años luchamos por servir a Dios como nosotros queremos, mas no como Él quiere. Comenzamos a hacer cosas y a servir en la iglesia como nos parece, mas no como Dios quiere. Y resulta que versos más adelante, no tenemos mucho tiempo y el mensaje es un poco denso, y a mí sí que me ha costado eso. Versos más adelante, y yo sé, y le voy a motivar para que usted lo estudie en casa, porque es muy bonita esa historia de Jonás. Vuelvo, le insisto, la tocamos mucho en la escuela dominical, pero casi en los púlpitos no. Jonás sale huyendo y se va para Tarsis, que es el otro puesto. Haga de cuenta que usted lo manda, el Señor le dice: bueno, nos vamos, lo voy a enviar a usted para Suacha. Vamos a tomarnos Suacha. Y viene palabra de bendición y el Señor es nítido, lo escucha. Y usted coge Pachía. Algo así hizo Jonás, más o menos. No, es que Suacha, no, Casucay, no, es terrible. Jonás lo hizo. Jonás cogió para Tarsis, y llegando al puerto de Tarsis, camino a Tarsis, él compra un boleto de barco y se monta. Y él entra en una turbulencia terrible, y el barco se sacude. Y los que iban con él en el barco comienzan a decir: bueno, vamos a botar la carga muerta, porque esto es obra, nos vamos a naufragar. Y comienzan a botarlo todas las cosas. Y describe la palabra que Jonás, el buen Jonás, desciende de la cubierta del barco a dormir. Y muchas veces cuando estamos en el templo, estamos sirviendo en el reino, como estamos haciendo nuestro parecer, nuestra voluntad, confundimos el sacudir de esa tormenta con una prueba. Entonces comenzamos: imagínese, pastor. Eso sí lo he escuchado con el pastor Marco muchísimas veces, con nuestro apóstol Marco Díaz muchas más. Imagínese, es que estamos haciendo una prueba. Ya los hermanos parecen degustadores de centro comercial, de pasillo de autoservicio, de prueba en prueba. Porque es que soy una prueba. Es que no, es porque yo le estoy pegando al diablo, pastor. Es porque yo le estoy haciendo la vida imposible al diablo, pastor. Pero no recapacitamos que como no estamos haciendo la voluntad del Padre, el Señor nos está estremeciendo para que recapacitemos. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás desciende a dormir como diciendo: esto no es conmigo. Pero los marinos que iban con él, describe la palabra, que lo toman, comienzan a decir: esto es obra de los dioses. Y hay alguno de los que están acá que hizo enemistad con su Dios. Y lo levantan, lo encuentran y lo botan a la mar. Y todavía Jonás no entendía. Jonás seguía terco.
Diga, eso pasa en otra iglesia, en esta no. Amén. Eso pasa en otro lugar. Porque nos volvemos más amantes de estar parados en este lugar para ser visibles que hacer la voluntad de Dios. Y acuérdese que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ese sacudimiento solamente Jonás vino a recapacitar cuando estuvo 3 días dentro del vientre del gran pez. Hasta que Jonás fue arrinconado, fue emboscado, entendió que tenía que ir a Nínive. Iglesia, no sea y no te tardes en obedecer a Dios y hacer su perfecta voluntad. No sea que te encierre 3 días, 3 meses, 3 años para que recapacites a ser obediente a Él. A mí me impactó una frase que el pastor marcó de toda la predica que hace 8 días me quedó, y lo voy a ser sincero, me marcó una frase. ¿Qué versículo, pastor? No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. No es a la manera que el mundo nos enseña, es a la manera que Dios quiere. Amén. Y el segundo es la desobediencia en la familia. Claro, pastor, usted me va a decir, pastor, pero Jonás fue bendición al fin. Sí, pero a precio de desobediencia. Él fue desobediente. Y como fue desobediente, le tardó la conquista. Hay personas que están sirviendo acá en la iglesia. Hay personas que tal vez nos ven de otras ciudades y sirves en otra iglesia. El Señor te ha hablado de hacer cosas puntuales para Él, pero se ha tardado la conquista porque lo has hecho a la manera tuya y no a la manera de Dios. Lo has querido hacer a tu modo y no al modo de Él. Desobediencia en la familia. Rápidamente, acompáñeme al libro del profeta Samuel, capítulo 2. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, verso 2. La desobediencia de la familia uno muchas veces se para como cristiano, como conocedor de la palabra, y nos creemos los más santos. Nos creemos que no sabemos todo lo que ya está en la Biblia, está contenido en nuestra vida. Y eso nos da capacidad de juzgar al que está fuera de la iglesia. Y pues es normal. Es normal. Eso pasa yo creería que en la iglesia a nivel global. Es normal. Que no debería serlo, pero es normal. Digámoslo así. No debería ser normal, pero ya se volvió normal. Porque Dios no nos pide que juzguemos al que está afuera, sino que dice la palabra. ¿Qué dijo Jesús cuando los escribas y fariseos y publicanos lo condenaron? Los escribas y fariseos lo condenaron por andar con los publicanos y con las prostitutas. Yo no fui enviado por las ovejas sanas. Yo vine ¿por quién? Por las enfermas. Y eso, nosotros con un hogar cristiano, siempre nuestro hogar puede estar destrozado por dentro, pero el cascarón por fuera es que somos cristianos, estamos bien. Amén. Y la desobediencia en la familia le pasó a un sacerdote en el Antiguo Testamento, un mentor de un gran hombre de Dios. Fue el mentor de Samuel. Formó al profeta que ungió reyes y sacerdotes. Fue el primer profeta de la historia de Israel que ungió al primer rey y ungió
al apartado desde la adolescencia para ser rey por la nación. Fue el que ungió a David. Samuel fue un gran hombre de Dios, pero su mentor nunca se preocupó por su casa. Dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 2: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como él en nuestros días. No, perdóname que estoy enredado. Es 12, váyase al 12. Falta un palito, era 12. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Primer error del sacerdote Elí: él era santo, era el principal sacerdote, pero sus hijos hacían todo lo malo delante de los ojos de Dios. Él se dedicaba a pastorear la nación, se dedicaba a pastorear a los hijos de Dios, pero su casa estaba vacía y desordenada. Describe la palabra que ellos se sentaban con las mujeres, se llegaban a las mujeres, tenían intimidad con las mujeres que estaban velando a las puertas del templo del Señor. Eran perversos. Más adelante, en el verso 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y él, hasta ahí, no vamos a hablar de Samuel, porque ahí comienza la palabra a hacer el paralelo de cómo fue creciendo Samuel también. Fue tanto la enemistad que Dios tuvo con los hijos de Elí, que ya el Señor había soltado un decreto de muerte. El Señor ya los tenía más muertos que vivos. El Señor ya estaba harto, a pesar de que había una gran promesa sobre la casa de Elí. La promesa había sido dada al padre de Elí, donde todas sus generaciones siempre le iban a servir al Señor, y siempre uno del linaje de Elí estaría en el templo. Gran promesa, ¿no? Y viene a encenderse y a cumplirse el destino de la desobediencia de un hombre de Dios, mentor de profetas, ganador de almas, pero su casa estaba desordenada, estaba en desobediencia. Vemos desde el verso 22 al verso 36 lo que aconteció con ellos. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel.
para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí? Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y las honras, y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordaos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por poco. He aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Fuerte el juicio, ¿no? Porque el hombre se dedicó a servirle al reino, pero se olvidó de su casa. Se olvidó a ver la paja del hermano y no vio la viga que tenía enfrente. Y eso trajo maldición. Número 3, la desobediencia en las finanzas. Uy, esa sí que nos cuesta a todos. Diga santo, diga ayayay, dice nuestra pastora Catalina, diga ayayay. La desobediencia en la familia, en las finanzas. Le voy a pedir que me acompañe rápidamente al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 2, capítulo 4, verso 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1. Este pasaje siempre lo hemos hablado para finanzas, siempre. Y este pasaje ha sido como un bálsamo para todos, porque siempre cuando esa palabra yo la recibí, yo compartí una palabra acerca de las vasijas y del altar familiar para desatar bendición en una vigilia alguna vez acá en el templo. Y fue poderosísima para mí, fue poderosísima esa palabra. Yo la recibí en un momento de crisis. Pero estudiando, yo le decía: Señor, pero ¿dónde vemos la desobediencia a las finanzas? Dice la palabra: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Desdichada aquella mujer. El problema, ¿cuál fue? Que el esposo, el difunto, fue un hombre religioso. Fue un hombre que, a pesar de que amaba al Señor profundamente, a pesar de que andaba con toda la escuela de profetas de la época, nunca caminó en los principios de bendición del Señor. Porque cuando hay una desgracia financiera en nuestras generaciones, es porque nunca hemos caminado en los principios bíblicos. Nunca le hemos enseñado a nuestras generaciones tal vez a diezmar, sembrar, dar primicias. Amén. Y a mí me causó curiosidad, porque toda la desgracia de esta mujer nació ¿qué? En la religiosidad de su esposo. Cuando él fallece, automáticamente trae desgracia a sus generaciones. Amén. Iglesia, lo más importante para Dios, yo quería que ustedes lo vieran a través de la palabra. Yo quería que ustedes mostrarles a través de la palabra cómo a través de la palabra distintos hombres de Dios, porque de todos los que hablamos conocieron al Señor, eso nos queda claro, ¿no? De eso sí lo tenemos claro, amén. Porque tenga claro esto y téngalo muy presente: si está registrado en la palabra, es porque fue relevante para Dios. Nunca alguien que no haya sido relevante para Dios lo van a registrar en la palabra. Amén. Iglesia,
Es momento de enderezar. Es momento de obedecer a Dios en las 3 áreas. Muchas veces lo difícil no es obedecer este libro. Lo difícil no es obedecer la palabra. Lo difícil no es sujetarse a un líder. Lo difícil no es lo que estén diciendo de ti. Lo difícil es obedecer a Dios integralmente en estas 3 áreas. Iglesia, nosotros como congregación, como creyentes, estamos entrando en una nueva temporada. Estamos entrando en un nuevo tiempo donde Dios va a entregar conquista, va a entregar territorios, va a entregar finanzas nuevas. ¿Cuánto lo creen? Ahí se subieron el nivel de amén. Va a entregar familias nuevas para que a través de ti conozcan la verdad. El Señor da proyectos nuevos, pero lo único que te va a pedir es obediencia. Lo único que el Señor te va a pedir es que seas obediente. Ya para terminar, siempre dicen eso, pero ya ahora sí voy a terminar. Ya voy a terminar. Acompáñeme rápidamente al libro de Josué, capítulo 6, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor, la toma de Jericó. La toma de Jericó era militarmente imposible. La toma de Jericó para el pueblo de Israel nunca había sido posible. O sea, humanamente, militarmente nunca lo había podido hacer. Téngalo presente. Y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Josué había sido ungido. Josué había sido enviado. Le hago una pregunta: ¿era lógico lo que le estaba pidiendo Dios ahí? Registra la historia que el muro de Jericó era el más fortificado. Jericó era impenetrable. La estrategia militar no iba a funcionar. Acuérdese, el pueblo venía de ser esclavo. El más aguerrido, el que tenía más formación militar, era Josué. Era Josué, ninguno más. Iglesia, en este tiempo Dios te va a entregar y te va a pedir cosas que en tus fuerzas, con el conocimiento teológico que tienes, con el equipo que te está colaborando, no lo vas a poder hacer. Pero con la obediencia y con dejando tu desobediencia a un lado y dejando tu opinión a un lado, Dios te va a respaldar por cuanto eres obediente. Si se lo va a dar al Señor, déselo muy fuerte. Iglesia, ¿sabe qué tenemos en común? Dios está formando un pueblo con aquel pueblo que salió de Egipto y entró a conquistar esa tierra. Era un pueblo pequeño, eran inexpertos, eran llenos de errores, tenían todo en contra, tenían todo a su favor para ir en crisis. Todo lo que los rodeaba marcaba crisis, derrota, pero tenían a Dios de su lado.
¿Y sabe qué es lo más importante? Tenían una promesa más grande que los recursos que ellos tenían. Póngase sobre sus pies. Nosotros como iglesia, Dios está formando un pueblo. Somos pequeños. Tal vez estemos llenos de errores. Tal vez estemos llenos de carencias. Pero tenemos una gran promesa de ganar a Colombia para Cristo. Tenemos una gran promesa de que a través de esta casa, integralmente, provocando a través de nuestra obediencia, integralidad, vamos a hacer bendición para nuestra nación. Iglesia, no es tiempo de desobedecer, no es tiempo de caminar en contravía de lo que Dios quiere. Es tiempo de caminar en lo que Él quiere. No hay miedo, no hay nada que nos separe de la bendición de Dios. No hay nada, porque Él ya lo hizo. La pastora Luz Daria, arrancando la oración, decía: Él ya pagó el precio. Y yo sé que hay miedo, hay incapacidad, pero mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros.